alguien que era contrincante suyo porque también quería acceder a la Secretaría General del Partido Socialista. José Antonio Pérez Tapias, gracias por estar aquí. Gracias. Y bienvenido. Me gustaría que viéramos lo que ha hecho Pedro Sánchez, nada más ser elegido por los militantes, algo que debían tomar nota, por cierto, todos los partidos políticos, esta forma muy democrática de elegir a sus líderes. Vamos a ver qué es lo que ha hecho según ha llegado a la Secretaría General del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Además, le pido a la dirección de mi partido que, por favor, exija a los eurodiputados socialistas que no voten en favor de Juncker como presidente de la Comisión Europea. Pedro Sánchez se estrena con una traición rompiendo en Europa un pacto, un acuerdo que se había suscrito entre socialdemócratas y liberales para investir a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. Una exigencia del recién elegido secretario general de los socialistas muy criticada. Usted, si el señor Sánchez no hubiese dado esa consigna, usted habría votado a favor de Juncker. Como socialista europeo, yo veo razones para ese voto. Muy poco serio lo que han hecho. Cuando hay pactos y acuerdos, conviene cumplir los pactos y acuerdos porque si no, se corre el riesgo de que a uno no lo tomen en serio. Sánchez, orgulloso de su traición, ataca a los críticos con esta advertencia. Si hay algún compañero o compañera que no se haya sentido cómodo con esta decisión, lo único que le puedo decir es que se venga conmigo a una agrupación y se lo explique a los militantes de base del partido. A pesar de no cumplir con su parte del trato, Elena Valenciano presidirá una comisión del Parlamento Europeo gracias a los votos del Partido Popular. Se lo ha ganado a pulso gracias a este primer golpe de efecto. Muchos han comparado el supuesto nuevo aire del PSOE con los primeros pasos de José Luis Rodríguez Zapatero. José Antonio, una por una, no se le puede volver en contra. Quiero decir, de cara a los socios europeos, a los del ala socialdemócrata, ¿no pueden mirar con desconfianza al que va a ser el secretario general de los socialistas españoles? Bien, buenas noches y muchas gracias. Yo creo que no, que esta votación o esta manera de situarse ante la elección del presidente de la Comisión Europea pues es una manera legítima y además que tiene razones suficientes como para argumentarse a su favor, y yo creo que en el largo recorrido que hay por delante no va a pasar factura especial dada la complejidad además de la misma Unión Europea. Por lo tanto, en mi caso yo he apoyado al secretario general in pectore en esta primera decisión que ha tomado, pidiendo a los eurodiputados que no votaran a Juncker. Pero era un pacto que tenían por escrito, que lo tenía por escrito el Grupo Socialista. Es más, esta misma semana conocíamos la intención de Elena Valenciano, que estaba barajando incluso dejar de ser la jefe de filas de los socialistas del Parlamento Europeo, de los socialistas españoles. ¿No es una traición, que si era al final a lo que ya habían incluso pactado por escrito? Esto no parece que sea muy coherente, ¿no? Bueno, yo creo que introducir aquí el término traición ya implica una descalificación fuerte de entrada y se puede juzgar todo ello bajo otros parámetros, ¿no? Entre otras cosas... No he pretendido descalificarlo, ¿eh? Me parece algo que se tiene por escrito y que luego no se cumple, por eso lo califico de traición. Sí, no, en este caso lo que ocurre es que también quien era candidato y ya es secretario general electo, bueno, recoge no solo un amplio sentir, sino también una posición política del mismo Partido Socialista en la campaña electoral para el Parlamento Europeo, donde se ha insistido una y otra vez en que haya una diferenciación clara respecto no solo del Partido Popular, sino de las políticas neoliberales de la derecha. Claro, cuando luego se pacta en el ámbito europeo con la derecha, como se hacía para votar a Juncker, claro, podía pensarse que si se vota a Juncker la traición es al electorado al que se le ha prometido otra cosa. Por lo tanto, yo creo que se defiende bien la posición que se ha tomado en el contexto de la Unión Europea, porque Juncker no solo hay que juzgarlo por un discurso, sino por una trayectoria política y por un contexto político en el que él se ubica. Pero si Pedro Sánchez argumenta que ese es un mandato de la militancia y que todas las agrupaciones socialistas estaban en contra de Juncker, yo creo que se ha metido, a lo mejor sin saberlo, en un follón, porque estoy completamente convencido que si el mismo mandato de la militancia era votar no a Juncker, el mandato de la militancia es que haya primarias para elegir al candidato a presidente del gobierno. Y sin embargo, a las primeras de cambio, él se pone detrás de la militancia para decirle no a Juncker, pero a las primeras de cambio dice, seguramente ya no va a haber primarias para elegir a presidente del gobierno. Oiga, si se pone usted detrás de la militancia, se pone en todo caso detrás de la militancia. No unas veces sí y otras veces no, como los pimientos de Padrón. Pues estoy de acuerdo en que tiene que convocar primarias para cuando estaban previstas. Pues no lo va a hacer.
Bueno, así se lo diré cuando siga hablando con él para estas cuestiones que tenemos que resolver de cara al Congreso. Si estima conveniente, pues que así me lo prometió, vernos de nuevo cómo se configura la Ejecutiva y cómo van estas cosas. Mi posición es que las primarias deben realizarse cuando se previeron, porque no se puede fallar a la cita y el temor que se concita de que no se produzcan las primarias es grande. Es que me gustaría que viéramos hasta qué punto se comprometió Pedro Sánchez a hacer esas primarias, y no en cualquier momento, sino en el mes de noviembre. Y es que lo hizo en ese debate, o sea, en ese no debate que hubo entre los candidatos, porque no fue un debate, fue una exposición estupenda. En fin, vamos a ver al propio Pedro Sánchez decir que va a haber primarias, que se compromete y que además van a ser en noviembre. Pues sepan ustedes que no va a haberlas, por lo menos en noviembre. Vamos a verlo. Sí, yo soy coherente con mi trabajo. Llevo 8 meses pateándome España de arriba abajo, hablando con muchos compañeros y compañeras, haciendo miles de kilómetros. Voy a hacer primarias abiertas y las voy a proponer en el mes de noviembre de este año. No os quepa la menor duda. Y lo dijo en más ocasiones. Esta Pues es una de las veces que lo dijo en ese no debate. A ver, sí, todos queréis. Yo quería José preguntarle al Antonio. señor Pérez-Tapias, ¿hasta qué punto este movimiento en la posición del secretario general in pectore, como usted lo ha definido, no responde a tutelaje, entre comillas, de ese factotum que hay en el PSOE, que es Susana Díaz? ¿Nos referimos a la posición respecto a las primarias? A las primarias, sí. Bueno, puede responder a eso o puede responder a otras situaciones. Parece ser que también otros secretarios regionales se han manifestado en ese sentido. Yo creo que hay que oír otras voces. Se han mencionado las voces de las militancias. Se ha citado su propia voz en el debate que tuvimos en la calle Ferraz. Mi opinión es que deben mantenerse las primarias, que además estaban previstas antes del Congreso, y desde luego es una cita ineludible. Es decir, que hay que responder a la ciudadanía a esa expectativa, máxime cuando se quieren primarias abiertas. Y existen riesgos de que desplazándolas indefinidamente, pues no se produzcan o no se realicen esas primarias, lo cual nos comprometería mucho como partido. A ver, María Antonia, me habías pedido la palabra. Primero, José Antonio, yo quiero felicitarte por los resultados obtenidos en la candidatura a la Secretaría General, y además te quiero animar para que Izquierda Socialista deje de ser una corriente e ideológicamente se convierta en el Partido Socialista. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera el Partido Socialista que surja del Congreso del próximo fin de semana? Bien, yo creo que el Partido Socialista, en el que pensamos muchos, y ya con un secretario general electo y a punto de ser ratificado, en cualquier caso debe ser un Partido Socialista que recupere de manera clara y nítida elementos de su propia identidad de izquierda y de esa forma sea reconocible como socialista por la ciudadanía. Y eso implica pues unas posiciones políticas, unas propuestas de acción política, desde la economía, como decimos, hasta las políticas culturales, que vayan en esa dirección y sean capaces de ser percibidas como alternativa, no solo alternativa de gobierno, sino alternativa de esas políticas transformadoras, por una parte. Y luego, por otra parte, un Partido Socialista que sea capaz de ofrecer también respuesta a los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad española, el Estado español, en un momento de crisis institucional fuerte. Y para resolver ambas cosas, pues el Partido Socialista necesita reforzar su democracia interna, porque esa democracia interna es garantía de sus propios procesos, no solo coyunturalmente, sino en el largo recorrido. A mayor democracia interna, mayor coherencia, mayor capacidad de ofrecer esas políticas de izquierdas que espera la ciudadanía. Cristina. Pues yo, José Antonio, también dar la enhorabuena y recordar que en el Partido Socialista siempre teníamos a Izquierda Socialista, que era muy minoritaria, como un grupo muy preparado, muy intelectual, con una gran capacidad de análisis, que eran muy partidarios del debate. Pero luego no le hacían ni caso. ¿No? Solían escribir artículos estupendos, sí, pero... Bueno, siempre ha estado representado. Pero siempre ha tenido su representación, Sí, pero eran minoritarios, porque eran muy intelectuales, y yo lo recuerdo, vamos, yo leía todos vuestros artículos de Santes Mastes, de todos, con verdadera, vamos, porque eran muy buenos y siempre muy ilustrados y muy bien preparados. Y eres minoritario. Entonces, esta vez, ahora, ha resultado
una potencia mayor, que puede ser que haya un giro en la sociedad o haya un momento de dificultad en que la gente, bueno, pues más la gente que ya estaba en el Partido Socialista, pues se haya hecho más de izquierdas, puede ser, pero desde luego el resultado es notable e implica para vosotros un cambio con respecto a la situación anterior en que erais mucho más minoritarios. Entonces mi pregunta, vuelvo a la anterior, cuando ya toma esta primera decisión el secretario general in pectore de decir no votamos las políticas neoliberales, estamos en contra, por tanto no votamos a Juncker porque tiene toda una trayectoria y tal, justo en el momento en que además de haber habido un pacto, Juncker había aceptado unas políticas keynesianas que van a repercutir positivamente y eso formaba parte del pacto también. 300.000 millones de estímulo, ¿eh? Pero vamos, justo en el momento más inadecuado, a mi juicio. Bueno, eso ya lo apoyará. Entonces, cuando esas políticas se trasladen. Mi pregunta sería, hacia el futuro, el PSOE, muchos esperamos y deseamos que vuelva a ser ese PSOE de centro-izquierda, que ha tenido vocación de mayoría y que ha gobernado España durante muchos años. Entonces, eso es una forma de sostener el bipartidismo y de sostener la estabilidad. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que va a haber esa evolución hacia el futuro o va a seguir habiendo esos guiños que da toda la impresión de que el PSOE en este momento está mirando a Podemos y está mirando a Izquierda Unida y está, en fin, con un ojo puesto en otro sitio? Bien, en primer lugar, agradezco las felicitaciones por lo que ha supuesto para nuestra candidatura y en general para un proceso bien llevado. Y ciertamente, en este caso hay que decir que, bueno, mi candidatura arranca de Izquierda Socialista, no era solo para Izquierda Socialista, no somos 19.000 y pico, casi 20.000 militantes de Izquierda Socialista, ¿no? Y por otra parte, pues se amplía, por lo tanto, ese alcance a un ámbito mucho mayor, lo cual es indicio de que en el Partido Socialista se busca pues esa reconfiguración o esa reubicación en la izquierda. ¿Pero se va a echar en brazos de Podemos? No, perdón. No digo, significa ocupando, eso. intentando que no le quite el espectro, por lo que acaba de decir Narciso Michavila, 7 de cada 10 votantes habían votado a Zapatero, ¿eh? Cuidado, de Podemos. Sí, lo de Podemos, aparte del valor que tenga en sí mismo, por esos millones de votantes, ese 1.300.000 que merecen un respeto en cuanto a electores y electoras, pues es un síntoma, claro, de una situación ante la cual el Partido Socialista no ha dado la respuesta suficiente y una parte de su electorado se ha desplazado a Podemos, lo cual no quiere decir que el Partido Socialista tenga que ubicarse donde está Podemos. El Partido Socialista tiene que encontrar su propio lugar. Lo del centro, bueno, pues es una situación que se repite una y otra vez, ese viaje al centro indefinido que nunca acaba, por lo tanto, o que cuando se va al centro se acaba en la derecha, que es lo que suele ocurrir. El centro, por otra parte, es un lugar políticamente volátil, porque si además se asienta en las clases medias hoy están no solo fragmentándose, no solo proletarizándose, sino precarizándose, por lo cual la respuesta a las mismas clases medias tendrán que ser unas sensatas y prudentes políticas de izquierda, lo cual no quiere decir que no necesiten el suficiente coraje político como para emprenderlas. Y coraje, por ejemplo, en cuestiones como la regeneración. El Partido Popular quiere proponer ahora que en cuanto a los alcaldes, que sea el más votado, que se cambie, algo que proponía el Partido Socialista y lo llevaba incluso en 2 ocasiones en su programa electoral. ¿Usted sería partidario? Yo creo que es una cuestión que hay que pensar bien. En principio tampoco es que me seduzca demasiado. Hay una cuestión que resulta muy chocante y es que el Partido Popular proponga esa medida de regeneración a la vez que está promoviendo una reforma local donde no resulta potenciado los ayuntamientos precisamente en su vida democrática, máxime los ayuntamientos pequeños. Por lo tanto, aquí esa cuestión que no hay que ver tanto en términos de regeneración cuanto en términos de reforma electoral y de reforma electoral aplicada al ámbito local. ¿Pero a usted le hubiera parecido lógico que Eduardo Madina y usted se hubieran unido para quitarle la Secretaría General a Pedro Sánchez? Tal como se ha planteado el proceso, ni nos lo hemos pensado. Bueno, ¿y le parece lo lógico que en las alcaldías que los ciudadanos voten mayoritariamente una opción y que se unan los otros para quitar la opción de la mayoría? Bueno, pero es que en ese caso, esa propuesta de elección de alcaldes no puede plantearse así en solitario. Es una manera distinta de concebir cómo se configuran las corporaciones locales, porque es introducir una pauta presidencialista en una manera en la que se funcione y se configuran las corporaciones de forma parlamentaria. Digamos, en similitud al Parlamento y a cómo se elige el presidente del gobierno, que no se elige directamente en España.
Por lo tanto, plantear aisladamente eso y fuera de contexto, sin otras implicaciones, bueno, pues no tiene más que mucho de propaganda política para confundir como regeneración lo que es una cuestión de reforma electoral de gran calado. Hombre, fíjese.